Nadie esperaba que una simple declaración generara tanto revuelo. Las cámaras captaron el instante exacto en el que Gökberg Yildirim rompió el silencio, y desde ese momento, todo cambió. Sus palabras, medidas pero intensas, parecían tener un doble significado, y el público no tardó en interpretarlas. En los pasillos de los programas de entretenimiento, se habla solo de esto. ¿Eran realmente sinceras sus palabras o había algo más detrás? La reacción de Semre Arda fue lo que terminó de encender la llama, porque su silencio, una vez más, habló más fuerte que cualquier respuesta. Todo el país parece estar pendiente de una historia que mezcla pasado, orgullo y emociones que no se apagan. El tono de Gökberg fue sereno, pero su mirada decía otra cosa. Parecía hablar con el corazón, aunque cada frase suya sonaba como una despedida disfrazada. Hay cosas que el tiempo no borra, solo transforma, dijo frente a las cámaras. Y esa frase bastó para desatar miles de comentarios. Los seguidores de la pareja comenzaron a compartir antiguos momentos, recordando los días en que eran inseparables. Las imágenes volvieron a circular, y con ellas, los rumores. En cuestión de horas, la historia que parecía olvidada volvió a dominar las redes. Semre Arda, siempre impecable, fue vista en un evento poco después de la entrevista. No dijo una sola palabra sobre lo ocurrido, pero su actitud distante y sus gestos calculados generaron más curiosidad aún. Los reporteros le lanzaban preguntas, pero ella, con una sonrisa ligera, esquivaba cada una con elegancia. Todo está bien, dijo únicamente, aunque nadie creyó que esas palabras reflejaran la realidad. Las cámaras captaron su salida, y su imagen recorrió el mundo digital como un símbolo de fortaleza y misterio. El público, dividido, comenzó a crear teoría. Algunos creen que Gökberg aún siente algo por Semre, mientras otros aseguran que lo suyo pertenece al pasado. Pero el tono de sus palabras, la forma en que las pronunció, no parecía propia de alguien que ha dejado todo atrás. Era una mezcla de nostalgia y reproche, de admiración y dolor. En cada frase se percibía la huella de algo que no ha terminado del todo, y esa ambigüedad es, precisamente, lo que mantiene a todos pendientes. Los periodistas más experimentados aseguran que se trata de una estrategia, una forma de mantener viva la atención del público. Hasta que una observación de la sola que se adaptará a la atención del público. Pero hay algo en la voz de Gökberg que contradice esa idea. Su sinceridad parece demasiado real, demasiado humana como para ser una actuación. Semre, en cambio, juega el papel contrario. La calma después de la tormenta. La frialdad que esconde fuego bajo la superficie. Entre ambos, hay una tensión que se siente incluso cuando no están en el mismo lugar. Las redes sociales estallan cada vez que sus nombres aparecen juntos. Son enemigos, pero aún se entienden, escribe un usuario, y esa frase se ha convertido en tendencia. Porque, en el fondo, nadie logra entender si lo que los separa es el orgullo o el amor. La gente observa, analiza, comenta, como si fueran parte de una historia que se niega a terminar. Y mientras más intentan alejarse, más parece que el destino insiste en cruzarlos. En una entrevista posterior, Gökberg intentó suavizar sus palabras, pero el daño ya estaba hecho. Cada canal interpretó la historia a su manera. Cada programa añadió su propia versión. Tom, no fue una provocación, explicó. Fue solo una reflexión sobre el pasado. Sin embargo, para muchos, esa frase fue una confirmación más que una aclaración. Lo cierto es que su tono, su pausa y su expresión decían mucho más de lo que quiso admitir. Semre
Por su parte, ha mantenido un perfil discreto, pero cada una de sus apariciones genera expectación. Su elegancia habitual contrasta con la intensidad del momento, y cada gesto suyo parece tener un mensaje oculto. En las imágenes recientes, su mirada perdida al horizonte ha sido interpretada como una respuesta silenciosa, y eso, curiosamente, ha tenido más impacto que cualquier declaración. Los fans más antiguos de ambos recuerdan los tiempos en los que la complicidad entre ellos era evidente. En las entrevistas, las bromas, las risas, todo parecía natural, auténtico. Hoy, en cambio, las miradas son distintas, más medidas, más frías, pero incluso en esa distancia hay algo que brilla con fuerza. Tal vez porque lo que alguna vez fue verdadero nunca desaparece del todo. El ambiente mediático se ha vuelto un campo de batalla entre quienes defienden a Gökberg y quienes apoyan a Semre. Los titulares se multiplican. Los comentarios se vuelven más intensos, y cada gesto es analizado al milímetro. En las redes, los seguidores piden una reconciliación, aunque sea simbólica. Otros, en cambio, exigen que se cierren las heridas de una vez por todas. Detrás de todo, lo más fascinante es la forma en que ambos manejan la situación. Gökberg, con su introspección y serenidad. Semre, con su elegancia y silencio calculado. Son polos opuestos que, paradójicamente, se complementan. Tal vez por eso, su historia sigue generando tanto interés. Es el reflejo de dos almas que alguna vez caminaron juntas y que ahora, aun en caminos separados, siguen conectadas por algo que no se explica fácilmente. Los analistas de medios coinciden en algo. Este tipo de historias trascienden lo superficial porque conectan con las emociones más humanas. El orgullo, el amor, la nostalgia, la pérdida, todo está ahí, y mientras ellos callan, el público construye su propia versión, porque cuando no hay respuestas, las preguntas se vuelven aún más poderosas. El misterio, lejos de apagarse, crece cada día. Cada palabra de Gökberg parece encender una nueva chispa. Cada gesto de Semre, una nueva interpretación. Son el reflejo de lo que alguna vez fue pasión y hoy se disfraza de distancia. Pero nadie duda de que, en el fondo, sigue habiendo algo más. La audiencia no deja de hablar de ellos. Los clips de sus antiguas entrevistas alcanzan millones de vistas. Los momentos compartidos en el pasado ahora se analizan con una precisión obsesiva, y cada sonrisa, cada mirada, se convierte en prueba de algo que aún no se ha dicho. La historia parece sacada de una película. Dos almas que alguna vez fueron una, ahora atrapadas en el papel de enemigos que no pueden dejar de mirarse. El guión es perfecto, pero nadie sabe cuál será el final. Quizás, después de tanto ruido, el silencio vuelva a unirlos, o tal vez sea el cierre definitivo de una era que ya marcó a todos. Pero una cosa es cierta: las palabras de Gökberg Yildirim no pasarán desapercibidas, porque cuando un amor se convierte en historia, y esa historia se cuenta en voz baja, el mundo entero escucha, y en este caso, nadie quiere perderse el próximo capítulo.